esta ocasión hallaremos las componentes de un vector fuerza. Para este caso, denoto el primer vector componente como fuerza en X y otro vector componente como fuerza en Y. Estos vectores van a ser los componentes de mi vector F. Ese vector F tiene un cierto ángulo. Recuerden que los vectores son expresiones o formas de expresar magnitudes que, además de expresar el valor de una cierta cantidad, expresa el sentido y la dirección de esta. En este caso, este vector va a representar una fuerza, y las fuerzas tienen un cierto ángulo y un sentido. Bueno, comencemos entonces a descomponer este vector fuerza. Para esto voy a tener que usar la relación, las relaciones trigonométricas, que son seno, coseno y tangente. En este caso voy a usar el seno del ángulo del vector fuerza. Y sabemos que la razón trigonométrica del seno de un ángulo es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces, el cateto opuesto será esta parte, referente a este ángulo. Aquí va a ser fuerza en Y. El cateto opuesto entonces va a ser fuerza en Y entre la hipotenusa, pero la hipotenusa en este caso va a ser nuestro vector fuerza. Ya está. Ahora voy a usar coseno del ángulo, la siguiente relación trigonométrica, para encontrar esta relación entre el vector fuerza en Y con el vector fuerza. En este caso, el coseno es cateto adyacente, en este caso es fuerza en X, entre la hipotenusa, que en este caso es la fuerza F, que es la que vamos a descomponer en estas dos componentes de fuerza. Ahora, para encontrar la relación de la fuerza tanto en X como en Y, vamos a tener que usar tangente para encontrar tanto el ángulo como la relación que existe entre la fuerza X y la fuerza Y. En este caso va a ser recordando la relación de tangente, que es cateto opuesto, en este caso fuerza en Y, entre cateto adyacente, en este caso fuerza en X. Y con esta relación podemos encontrar, tanto si nos dan el ángulo y la fuerza en Y, podemos encontrar la fuerza. Esto despejado quedaría así. Fuerza en Y va a ser igual, esta F está dividiendo, va a pasar multiplicando. Y va a quedar así. Fuerza del componente Y va a ser igual a la fuerza resultante. A esto se le llama fuerza resultante, o simplemente puede ser un vector fuerza que lo tenemos que convertir en diferentes o en un par de componentes. En este caso va a quedar así: fuerza por seno de ese ángulo. Y en este otro caso, la componente de la fuerza en X va a ser fuerza multiplicando a, en este caso F está dividiendo, va a pasar multiplicando al ángulo o al coseno del ángulo de nuestro vector fuerza. Y ahora aquí con esto podemos encontrar el ángulo de nuestro vector conociendo las componentes. Simplemente despejamos tangente, va a pasar como arco tangente de la relación entre la fuerza en Y y la fuerza en X. Y ya está. Ahora, si nosotros quisiéramos encontrar la fuerza en sí, conociendo las componentes, tendríamos que ocupar esta otra fórmula.
va a ser fuerza. Vamos a ocupar el teorema de Pitágoras. En este caso, como el teorema de Pitágoras nos dice esto: el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de la suma, o cada cateto elevado al cuadrado y se suma. En este caso así. Ahora, la hipotenusa va a ser nuestra fuerza. A y B van a ser los catetos, tanto la componente en X como la componente más, en este caso, la componente en Y. Y listo. Ahora, este 2, lo contrario a elevar al cuadrado es quitarle raíz cuadrada. En este caso va a ser esto. Y ya está. Con esa relación podemos encontrar la fuerza conociendo las componentes en X y Y. Y eso es todo. Suscríbanse para ver más videos como este. Hasta luego.